Dios te bendiga en este día. Es una alegría poder estar juntos. Te invito a que estemos alabando el nombre del Señor, teniendo este culto virtual una vez más. Así que te doy la bienvenida. Alabemos juntos al Señor, meditemos la palabra, que puedas tener comunión con el Señor, estar en la presencia del Señor, aunque no podamos congregarnos juntos, pero sí que podamos disfrutar de una comunión espiritual, sabiendo que muchos hermanos en distintos lugares están escuchando las mismas alabanzas, recibiendo la misma palabra y pensando en nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y a vos que estás escuchando o viendo por primera vez, te damos las bienvenidas. Te pedimos que disfrutes las alabanzas, las canciones que nosotros le damos a Dios, a nuestro Creador y a nuestro Salvador, y que puedas recibir la palabra porque no es palabra nuestra, no es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios. Lo que Dios ha hablado es lo que nosotros te vamos a compartir en este día, así que recibila y atesorala en tu corazón, y que Dios pueda traerte luz y salvación en este día. Así que una vez más, bienvenido, bienvenida en este día, que juntos podamos participar de este culto de alabanza y de adoración a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tu misericordia incomprensible, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo soy rebelde, cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver cuando estoy en un error, y tu gracia me levanta una vez más. No alcanzo a comprenderte, Dios, tu misericordia incomprensible, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo soy rebelde, cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver cuando estoy en un error, y tu gracia me levanta una vez más. No alcanzo a comprenderte, Dios, que tu amor por mí grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo soy rebelde,
una vez más. No alcanzo a comprenderte. Una vez más, bienvenido, bienvenida en este día. Vamos a meditar la palabra del Señor. Como sabés, en los videos anteriores, hace unas cuantas semanas que hemos empezado a estudiar la palabra del Señor. Estamos en la carta de Pablo a los Efesios, vimos la introducción, cosas preciosas. Si el Señor nos permite, por la gracia de Dios, hoy vamos a terminar el capítulo 1 con cosas preciosas que Dios tiene para nosotros. No lo quise hacer en el video anterior. Habíamos llegado hasta el versículo 18 meditando y nos quedan unos versículos desde en el capítulo 1 estamos, te recuerdo, desde el versículo 19 hasta el 23. Eso es lo que vamos a meditar con la ayuda del Señor en este día. Vos, como sabrás, el capítulo 1 son dos oraciones, ¿no? Podríamos dividir el capítulo 1 de la carta de Pablo a los Efesios en dos oraciones. La primera, que va desde el versículo 3 hasta el versículo 14, es una oración personal de Pablo en donde bendice el nombre del Señor por lo que Él ha hecho con la iglesia, con los santos, con los creyentes. Vemos en la primera parte, una vez más, porque es bueno recordar y repasar lo que hemos visto. En la primera parte de esa oración bendice al Señor por la elección eterna del Padre. En la segunda etapa de esa oración continua, porque como sabéis, los teólogos y eruditos dicen que desde el versículo 3 hasta el 14 es una oración continua en el griego original. En la segunda parte habla de el medio o el Redentor, mejor dicho, nuestro Señor Jesucristo como el Redentor. En la primera parte, la elección eterna del Padre. En la segunda parte, nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, que es el que redime a la humanidad por medio de su sacrificio. Y en los últimos dos versículos, 3 y 14, que sería la última parte, vemos como al Espíritu Santo sellando, guardando y preservando a los creyentes. Y es maravilloso. La mayoría de los teólogos dice que el apóstol Pablo en este pasaje, en esta primera oración personal de bendición a Dios, introduce la doctrina de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso es extraordinario para nosotros porque ha sido de bendición personalmente para mí el estudio de este pasaje y espero que también lo sea para vos, para tu vida. Y hemos visto cómo a partir del versículo 15 del capítulo 1, te recuerdo, hasta el 23, es la oración personal de Pablo ante el Señor, ante el Padre. Algo que no he dicho en los videos anteriores es, quiero que prestes atención a quién va dirigida la oración del apóstol Pablo. Como todas nuestras oraciones tienen que ir dirigidas en una dirección, tienen que tener un enfoque. Y yo quiero que vos te acuerdes cuando los discípulos del Señor Jesucristo le dijeron al Señor, enséñanos a orar. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? ¿Cómo les enseñó? ¿A quién se tenían que dirigir los discípulos y a quién nos tenemos que dirigir nosotros, los creyentes, cuando elevamos nuestras oraciones? Al Padre, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Padre es el destinatario de nuestras oraciones. Nosotros, los creyentes, oramos al Padre de gloria, a nuestro Padre celestial, por los méritos de Jesucristo, porque nosotros nos acercamos a Él a través de Jesucristo. No hay otro mediador. La palabra de Dios dice que hay un solo Dios y un solo mediador intermediario, alguien que está en medio entre Dios y los hombres, y se llama nuestro Señor Jesucristo, el Dios hombre Jesucristo. Aquel que siendo el Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad, se vistió de humanidad, vino a este mundo como hombre y pagó el precio de nuestra condenación, el precio de nuestros pecados. Él es el único que intercede por nosotros ante el Padre de gloria. Y nuestras oraciones, la de los creyentes, van dirigidas al Padre de gloria, al Padre glorioso, en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo.
Esa es una oración correcta y bien enfocada. Por eso te quiero decir que sí. Eso lo vimos en otros videos. Si te interesa, si no sos creyente y querés saber de cómo debemos orar, que veas videos anteriores. ¿Por qué? Porque ahí vas a ver cómo comienza el apóstol Pablo su oración personal y es a favor de los creyentes. Él ora al Padre. Entonces quiero decirte que si vos no sos creyente en el Señor Jesucristo, quizás decís que crees en Jesús y elevás oraciones a santos, a imágenes y a otra cosa o a otro ser que no sea el Padre de Gloria por medio de Jesucristo, quiero decirte algo que no sos escuchado. La sentencia de la Escritura, de la palabra de Dios, es que Dios no te escucha. Solamente cuando alguien clama misericordia y ora al Dios del cielo, al Dios creador, al único Dios verdadero, en el nombre de Jesucristo, por medio de Jesús, es que una persona es escuchada. Así que quiero decirte que hoy puedas enfocar tu oración al Padre glorioso, al Creador de todas las cosas, en el nombre de Jesucristo, creyendo, porque no es solamente orar al Padre en el nombre de Jesús. Cuando alguien ora y cree en el nombre de Jesús, uno está creyendo en la persona de Jesús, en la obra de Jesús, en el sacrificio de Jesús. Y eso es lo que ha hecho el apóstol Pablo. El apóstol Pablo oraba al Padre en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Pero su oración no era por él, sino que era a favor de alguien. Bueno, eso lo vimos en estos versículos. Él oraba por los creyentes. Por los creyentes. ¿Qué era lo que pedía por los creyentes? En un video anterior vimos que él estaba pidiendo que Dios, por medio del Espíritu Santo, les diera sabiduría, les abriera los ojos del entendimiento. ¿Para qué? Mirá, vamos al verso 17, vamos a hacer un repasito rápido. Dice, el Padre, él oraba al Padre en el nombre de Jesús para que les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Que por medio del Espíritu Santo, iluminando la bendita palabra de Dios, los creyentes pudieran conocer, pudieran llegar a conocer a ese Dios y lo que Dios había hecho en Jesucristo a través del Espíritu Santo a favor de los creyentes. ¿Qué le pedía? En el 18, que alumbre los ojos del entendimiento, la visión espiritual, los sentidos espirituales. Pablo oraba, no quería prosperidad material para los creyentes, sino que quería prosperidad espiritual, la verdadera prosperidad que vale en el reino de los cielos, que ellos vieran la grandeza de nuestro Dios y lo que Él había hecho en Jesucristo a favor de los creyentes. Alumbrando, dice el versículo 18 del capítulo 1, los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza. ¿Qué era lo que quería? La esperanza. Que los creyentes, no solo los de Éfeso y los de toda la historia de la cristiandad, sino nosotros, los creyentes de este tiempo, de esta era en la que estamos viviendo, de este siglo, que supiéramos la esperanza a que Él nos ha llamado. Hay una esperanza. Los creyentes, los hijos de Dios, tenemos una esperanza a la cual nos llamó el Señor por medio del Evangelio. Si vos recordarás al principio en estos versículos lo que había sido el llamamiento, ¿qué era lo que había pasado? Habían escuchado el mensaje del Evangelio y no solo lo habían escuchado, sino que lo habían creído en su corazón. Y porque habían escuchado y creído el mensaje del Evangelio, ahora eran salvos, habían nacido de nuevo. Y mirá el versículo 18 cómo termina. Mirá lo que pide el apóstol Pablo en su oración personal a favor de los creyentes efesios y de nosotros, que tenemos que tomar esta oración para nosotros. Dice, ¿y cuál es, el final del verso 18? Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. No solo oraba para que los creyentes, y nosotros tenemos que saber cuál es nuestra herencia, no, sino que Pablo oraba cuáles eran las riquezas de la gloria de esa herencia. Nosotros los creyentes, los santos de Dios, los que hemos creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que implica creer en el sacrificio y en la obra de expiación del Señor, nosotros no es que solamente tenemos una herencia, que es una realidad. Lo que Pablo quería que conociéramos y que los hermanos de Éfeso conozcan es las riquezas de esa herencia.
Una cosa es recibir, imagínate que vos recibís la noticia de que un tío muy lejano te heredó una casa, supongamos, en cualquier lugar del mundo, una pequeña casa. ¿Es una herencia? Verdaderamente sí es una herencia, porque vos no hiciste nada para recibirla. Solo tuvo que morir el testatario, el que dejó ese testamento, esa herencia. Y entonces vos estás conociendo que esa herencia tiene determinado bien. Ahora el apóstol Pablo está queriendo que nosotros los creyentes conozcamos las riquezas de la herencia que tenemos los hijos de Dios. No solo que hay una herencia, sino que es una herencia incomparable. El apóstol Pedro, hablando de esa herencia, decía que la herencia que nosotros tenemos, los creyentes, está reservada en un lugar, en los cielos. Y que esa herencia tiene 3 características, que es incontaminada, incorruptible e inmarcesible. No se contamina, no se corrompe y no envejece. Y está reservada, está guardada en los cielos para los creyentes. El apóstol Pablo, cuando le hablaba a Timoteo, le decía a Timoteo que él estaba tranquilo y estaba seguro en el Señor porque sabía que Dios era poderoso para guardar su depósito para hasta aquel día. Y nosotros, por la gracia del Señor, sabemos que por medio del Espíritu Santo morando en nosotros, esa herencia está reservada en los cielos para nosotros. Y no solo que esa herencia está reservada en los cielos para nosotros, sino que el mismo pasaje da a entrever, como muchos teólogos entienden, que la iglesia del Señor, el pueblo del Señor, somos la propia herencia de Dios. Él se deleita en nosotros, somos parte de su heredad. Y Pablo lo que quería era que por medio de la iluminación del Espíritu, de la comunión con el Señor, de la obra del Espíritu, Él iluminara nuestro entendimiento para que viéramos a qué nos había llamado el Señor. Cuáles son las riquezas de la herencia que tenemos los creyentes. Y esa herencia, las riquezas de la herencia que tenemos, podríamos enumerarla y no nos daría el tiempo para profundizar en la riqueza de esa herencia. La transformación de nuestro cuerpo, la transformación de nuestra alma, la plenitud que viviremos en la eternidad, las riquezas de la gloria que habrá en este mundo renovado, cielos nuevos y tierra nueva, para que nosotros, los creyentes, podamos vivir y disfrutar de la presencia del Señor. Pablo oraba al Padre en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo iluminara a los creyentes, y nosotros tenemos que hacer nuestra esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, iluminanos el entendimiento, danos entendimiento para ver las riquezas de la gloria de tu herencia, que ya nos diste un anticipo por medio del Espíritu Santo, y eso es lo que vamos a ver en los versículos finales. Y ahí comienza diciendo el verso 19, que es donde nos vamos a concentrar, y ya vamos a terminar el capítulo 1 con la ayuda del Señor. Quiero que me acompañes. Abrí tu Biblia, tu celular, y mirá lo que dice el versículo 19. No solo la riqueza de la herencia a la que Él nos llamó, sino, verso 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Esta palabra supereminente es más allá de un límite superabundante, exceder todo límite. Está diciendo que no solo hay riquezas de gloria en esa herencia, sino que hay una supereminente grandeza de poder, el poder de Dios, para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Dios obra poderosamente en nosotros los creyentes. Cuando yo estaba estudiando este pasaje, es como la energía potencial que está en nosotros los creyentes. Pablo quería que los creyentes no solo supieran de la riqueza de la herencia, sino de la grandeza del poder latente y potencial en nosotros, que está disponible para nosotros por medio de la venida del Espíritu Santo.
El apóstol Pablo ya dijo que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Él vino a habitar en nosotros. Cuando el Espíritu Santo desciende el día de Pentecostés, Él llena la iglesia. Es el derramamiento del Espíritu Santo para una nueva dispensación, la dispensación de la gracia, en donde todos los creyentes en Jesucristo iban a ser bañados, sumergidos en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ahora está en cada uno de los creyentes. Es un poder que está latente. Es un poder, el poder, la misma presencia de Dios potencial. Ahora, yo cuando meditaba en este pasaje, yo recuerdo cuando en el colegio nos enseñaban en física acerca de la energía potencial y de la energía cinética. La energía potencial es la energía que está latente, es potencialmente usable, disponible. Y a nosotros, recuerdo que nos enseñaba la profesora de física, nos daba el ejemplo del tanque de agua que tiene almacenada determinada cantidad de litros y es una energía potencial. Y están las tuberías en donde esa agua está más almacenada y hay una canilla. Que cuando yo abro la canilla, cuando la canilla es abierta, esa agua que está potencialmente en el tanque, esa energía comienza a fluir y comienza a derramarse. Y el agua comienza a moverse. A eso se le llama energía cinética. Bueno, los creyentes es como el Señor me dio la gracia para poder explicártelo. En nosotros, el Espíritu Santo está morando en nosotros y es la energía de Dios, la energía del cielo disponible para nosotros, que mora en nosotros, que es una energía potencial, que se transforma en energía cinética cuando comienza a fluir. Está en nosotros porque cuando hemos creído en el Señor, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, en cada creyente. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aunque suene difícil para muchos la palabra hacer, ¿qué es lo que tenemos que hacer los creyentes? Está en nosotros. Tengo que hacerla fluir por medio de mi comunión diaria con el Señor, por medio de la lectura de la palabra, por medio de la oración, por medio del testificar. Tantos medios de gracia, como llaman los teólogos, que el Señor nos ha dado. ¿Para qué? Para que esa energía potencial que está en nosotros se transforme, por así decirlo, en energía cinética. Y eso, ¿sabés con qué está muy relacionado? Íntimamente relacionado para nosotros con la muerte del yo, porque lo vamos a ver en los versículos que siguen. Acompáñame de vuelta. Verso 19. Pablo oraba. Recordad que Pablo está orando para que los creyentes efesios conozcan lo que son en Cristo. ¿Te acordás que en otro video yo te había hablado de esa anécdota? De ese editor de un periódico que le gustaba coleccionar objetos de arte y que en un catálogo había visto un objeto de arte muy extraordinario y él le llamó a su agente y le dijo: mira, quiero que me consigas este objeto. Y su agente recorrió distintos lugares del mundo hasta que encontró en qué lugar estaba depositado. ¿Te acordás lo que yo te había dicho? ¿Cómo termina la anécdota? Resulta que el propietario de esa obra de arte tan exquisita era el mismo editor que la quiso encontrar y la quiso comprar. Él no sabía lo que tenía disponible y que era de él. Bueno, Pablo oraba. ¿Para qué? Para que los efesios, y nosotros tenemos que pedirle al Señor: Señor, mostranos qué somos en Cristo y lo que está disponible para nosotros. Pablo oraba que pudieran ver la riqueza de la herencia de los santos, de la gloria de la herencia. Y no solo eso, ¿y cuál? El verso 19, la supereminente, más allá de todo límite, grandeza de su poder para con nosotros. O sea, hay poder en los hijos de Dios. Hay poder en los creyentes. Y es el poder del Espíritu Santo. Los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, según la medida en que nosotros hacemos fluir ese poder. Ese poder está en nosotros. Ha sido una palabra tan bastardeada la palabra poder, pero es lo que utiliza el apóstol Pablo. Es la dinámica del Espíritu. Es el poder que genera poder, el Espíritu Santo en nosotros. No somos poderosos por nosotros mismos. El poder está en nosotros porque el Espíritu Santo de Dios está morando en nosotros. Y ese poder, ¿para qué es?
Bueno, lo vamos a ver como en la parte práctica. El poder del Espíritu Santo en nosotros es para transformarnos, para que vivamos una vida agradable a Él. No hay posibilidad de vivir una vida santa, agradable a Dios, sin el poder del Espíritu Santo. Muchos quieren el poder de Dios para hacer milagros, prodigios, sanidades y todo lo que al mundo le llama la atención. Pero el poder del Espíritu Santo más extraordinario es ver una vida transformada, una vida que vivía en la tiniebla, en la oscuridad, en la esclavitud del pecado, ser trasladada a la luz de la presencia del Señor, al reino de los cielos, al reino espiritual de los creyentes, una vida transformada que fructifica. Por eso Pablo dice, el que hurtaba no hurte más, ahora trabaje y comparta. Antes la característica, no quiero irme de tema, pero quiero darte un ejemplo para qué es el poder de Dios por medio del Espíritu que mora en nosotros. Y él da un ejemplo, el que hurtaba no hurte más. ¿Cuál es la característica del ladrón? Es que es un egoísta, no le importa el otro, piensa en él. Ahora dice que aquel que ha sido hecho una nueva criatura, por el poder del Espíritu Santo, tiene la capacidad de dejar de ser ladrón. Y ahora trabaja, y no solo que trabaja, sino que comparte. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo Dios cambia los paradigmas por medio de la salvación? El egoísta es transformado en alguien que es generoso. No solo que ahora no roba, sino que ahora piensa en el otro. Ahora trabaja y comparte con el que tiene necesidad. Y así en todos los ámbitos de la vida. El poder del Espíritu Santo en nosotros es transformarnos a la imagen de Jesús. Y el apóstol Pablo dice que quería que los creyentes y nosotros sepamos que ese poder está en nosotros por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué dice? Quería que supiéramos, los de Éfeso y nosotros, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, de acuerdo a cómo opera esa fuerza. Mirá el verso 20. Y la cual, esa fuerza, ese poder, la cual operó en Cristo. O sea, está hablando, Pablo está recordando, va a recordar algo, va a hablar que ese poder, el poder del Espíritu Santo, operó en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero que prestes atención a algo. Si Pablo está hablando del Señor Jesús, él va a ir a un hecho puntual en la historia de la redención. Pero no quiero que te olvides que la característica cuando vos estudias los evangelios es que nuestro Señor Jesucristo vivió una vida de obediencia al Padre en el poder del Espíritu. Nuestro Señor Jesucristo, en su humanidad, porque Él es la segunda persona de la Trinidad, el eterno Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Pero cuando Él, nuestro Señor, vino a este mundo, se hizo hombre y caminó en esta tierra, Él dependió completamente para obedecer al Padre, para su servicio al Padre, del poder del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo. Y cuando Él, después de la tentación en el desierto, dice que Él volvió, después de haber resistido la tentación en el desierto, vino en el poder del Espíritu. Y constantemente nuestro Señor vivió obedeciendo la guía del Padre por medio del Espíritu Santo. Como hombre, nuestro Señor Jesús se sometió. Y el apóstol Pedro dice que nuestro Señor Jesús nos dejó ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. ¿Cuál es el ejemplo que vemos en este caso? El ejemplo de obediencia y de sujeción, de sumisión al Espíritu Santo. Y es lo que nosotros debemos hacer. Y acá Pablo va a ir a un acontecimiento en la historia de la redención. Mirá, acompáñame. Verso 20. Habla que ese poder extraordinario, ese poder supereminente, grandioso, más allá de todo límite, dice, ese poder operó en Cristo, actuó en nuestro Señor Jesucristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Primero, antes de seguir, el poder del Espíritu Santo es el poder de Dios que resucitó a Jesús, a nuestro Señor de los muertos.
Nuestro Señor Jesús fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. Y ese poder es el que Pablo dice que está en nosotros. Es esa energía potencial, el poder dinámico del Espíritu que se pone en movimiento cuando nosotros hacemos algo. Y aunque te duela la palabra hacer, el creyente tiene que colaborar en esa obra del Espíritu. ¿De qué manera? Sometiéndonos a Él, doblegando nuestra voluntad personal, nuestro yo, porque es extraordinario que el apóstol Pablo podría haberse ido al poder del Espíritu Santo, porque si vos sos lector de la Biblia, o si nunca has leído la Biblia, pero nos estás escuchando, sabés que la palabra de Dios dice que los cielos fueron creados por el poder de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo obraron en la creación de este universo. Y dice que el Espíritu Santo de Dios se movía sobre la faz. Y el poder creativo de Dios, el Espíritu Santo de Dios que obró en la creación, podría haberse ido Pablo hacia aquel lugar. Pero el apóstol Pablo toma el ejemplo del poder dinámico del Espíritu, no en la creación, sino en la nueva creación, en la obra de redención. Y fíjate que él toma el ejemplo de la resurrección de Jesús. El apóstol Pablo se va a la resurrección de Cristo. Y no hay resurrección si no hay muerte. Y ese es, creo yo, en mi humilde opinión, lo que el apóstol Pablo está diciendo. Para que el poder dinámico que está en nosotros, del Espíritu Santo morando en nosotros, se comience a manifestar y de una energía potencial, de ahora lo que te dije en física, una energía potencial, se transforme en una energía cinética de movimiento, en donde fluye hacia los demás. Antes de la resurrección tiene que haber muerte. Así como nuestro Señor Jesucristo murió y fue sepultado y resucitó, así también en nosotros primero tiene que haber muerte. El apóstol Pablo a los Gálatas llegó a decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que tiene que suceder en nosotros para que la presencia y el poder del Espíritu Santo fluyan. Tiene que haber muerte, muerte del yo. Tenemos que morir a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestros pensamientos, a todo lo que provenga de la carne. Tenemos que morir, tenemos que negarnos a nosotros mismos para que la vida del Espíritu comience a fluir. El negarnos a nosotros mismos y el morir a nuestro yo es como abrir la canilla para que comience a fluir el agua. Así es lo que el apóstol Pablo nos quería enseñar. Quería que viéramos que el poder del Espíritu Santo ya está en nosotros. No tiene que venir ningún ungido. Nadie tiene que venir a imponerte las manos para que ese poder del Espíritu fluya. Si creíste en el Señor Jesucristo, si le rendiste tu vida arrepintiéndote de tus pecados, el Espíritu Santo está morando en vos. Y ahora vos tenés que humillarte, someterte, hacer morir tu yo para que esa presencia comience a fluir. Y yo te aseguro, porque la palabra de Dios lo dice, que tu vida va a ser transformada, una vida espiritual, una vida de gozo, una vida de provecho en el Señor. Pero ¿qué es lo que tiene que haber antes de resurrección? Tiene que haber muerte. Y la palabra de Dios dice que los creyentes en Cristo, los que hemos creído en el Señor, cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él. Y cuando el Señor resucitó, nosotros resucitamos con Él. Pablo quería que esa verdad espiritual, que esa doctrina tan importante de nuestra unión con Cristo, cuando Él murió, yo morí. Cuando Él resucitó, yo resucité. Cuando Él ascendió, nosotros, la iglesia, ascendimos a los cielos. Porque eso es lo que vamos a ver. Nosotros somos el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está orando para que esa verdad espiritual sea revelada en nosotros, podamos ver. Entonces, para andar en el poder del Espíritu, tengo que morir. Para vivir en la vida fructífera del Espíritu Santo, tengo que morir. Verdadera vida, la vida espiritual, no puede existir si mi yo está vivo. Si todavía estoy vivo en lo natural. No sé si alcanzás a ver lo que te estoy diciendo. Y a vos que me estás escuchando por primera vez, ¿sabés por qué tenés una vida tan miserable? Esclavo del pecado, de los vicios, de la maldad, de tantas cosas,
de la cual no podés ser libre. ¿Sabes por qué? Porque no has muerto, porque no te identificaste con nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero hoy la salvación se te está ofreciendo por medio de la fe en el sacrificio de Jesús, para hacerte libre. La palabra de Dios dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy el Señor te está ofreciendo la vida abundante, la vida del Espíritu, la vida en Cristo, para que puedas vivir verdaderamente libre, agradándole a Dios, buscándole a Él. La palabra de Dios dice que el hombre está destituido de la gloria de Dios. No puede tener comunión con el Creador como Dios ha determinado que la tenga. Pero hoy Dios te ofrece la salvación en y por medio de Jesucristo. Y a nosotros los creyentes, el apóstol Pablo nos está diciendo: hay un poder, el mismo poder del Espíritu Santo que operó en Cristo, resucitándole de los muertos, es el poder que está en nosotros, latente, potencial, está en nosotros, porque Dios así lo ha determinado. Todo hijo de Dios, todo creyente en Jesús, tiene al Espíritu Santo morando en él. Y el mandamiento es: sed lleno del Espíritu, llenate del Espíritu. ¿Sabés lo que quiere decir sed lleno del Espíritu? Es que el Espíritu Santo obre de una manera poderosa a nosotros y comience a gobernar cada área de nuestro ser. ¿Y sabés cuándo comienza a gobernar el Espíritu Santo nuestra vida? Cuando morimos. No hay resurrección si no hay muerte. El punto principal de lo que Pablo nos quiere decir es que tenemos que morir. Y cuando nosotros morimos a nuestro yo, el Espíritu Santo comienza a gobernarnos. Y podemos decir como Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Obviamente que esto es un proceso que nos va a llevar toda la vida. ¿O pensás que es instantáneo? ¿Sabés lo que es instantánea? Nuestra salvación y que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros. Pero el proceso de santificación, que es lo que estamos hablando, del morir a nuestro yo, del ver que somos uno con Cristo, es un proceso que nos va a llevar toda la vida. Y Pablo quiere que comience, que podamos ver, que los ojos de nuestro entendimiento comiencen a ver la riqueza y la grandeza que tenemos los hijos del Señor. Pero necesitamos morir. ¿Vos te acordás las palabras de Juan el Bautista? Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Primero era necesario que Juan menguara para que el Hijo de Dios pudiera crecer. Y así sucede con nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Morir. Negarnos a nosotros mismos. Y vas a ver cómo el Espíritu Santo va a comenzar a gobernar todas las áreas de tu vida. Eso es lo que el apóstol Pablo oraba. Porque ese es el poder, no solo que resucitó a nuestro Señor, sino, mirá lo que dice la palabra del Señor, la cual, ese poder, la supereminente grandeza de su poder, que es el poder del Espíritu, dice, operó en Cristo. ¿De qué manera? Resucitándole de los muertos. Y no solo lo resucitó, sino que el poder del Espíritu Santo lo sentó a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Mirá, acompáñame yo voy a marcar acá, quiero que me acompañes a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Recordad que estamos viendo que no solo, que el poder del Espíritu Santo no solo resucitó a nuestro Señor. Mirá. Hechos capítulo 2. Obviamente esto está en el contexto del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Desde el 22, Hechos, capítulo 2, 22. Y es Pedro dando el discurso después del en ese día de Pentecostés. Varones israelitas, porque él le hablaba a una concurrencia, a una audiencia judía. Él le dice, varones israelitas, oíd estas palabras.
Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, el Señor Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó. Dios el Padre levantó. ¿Por medio de quién? Por el Espíritu Santo del cielo. Levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y quiero asegurarte algo. Si nosotros los creyentes morimos a nuestro yo, indudablemente la vida del Espíritu se comienza a manifestar. Eso significa ser llenos del Espíritu, es morir a nuestro yo y el Espíritu comienza a fluir. Esa energía, ¿te acordás lo que te dije de una energía potencial? Se transforma en una energía de movimiento. El Espíritu Santo comienza a gobernarnos. Y ya no vivimos nosotros, sino que el Espíritu Santo nos lleva a vivir la vida de Dios, la vida de Cristo, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice, o sea, acá está diciendo que Dios le resucitó, era imposible que fuera retenido, como va a ser imposible que el Espíritu se manifieste en una vida de negación. Cuando alguien muere al yo y se niega a sí mismo, el Espíritu Santo comienza a fluir, porque es una ley espiritual. Vos te negás y el Espíritu se manifiesta. Juan el Bautista mengua y Cristo crece. Porque David dice de él, estoy en el verso 25, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Obviamente es un salmo profético acerca de nuestro Señor Jesucristo. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, verso 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. La resurrección. Pero Pablo no se queda en la resurrección. Mirá el verso 33. Obviamente en Efesios Pablo no dice la resurrección. Dice la resurrección y la ascensión. El verso 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado el Espíritu Santo, esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, hablando del Mesías, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste y mataste y sepultaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿De qué manera le hizo Señor y Cristo? No porque no lo era, sino que por medio de la resurrección de Jesús y de la ascensión de nuestro Señor, Dios ha declarado que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Que Jesucristo el Señor es el unigénito, el Hijo que cumplió perfectamente la obra del Padre. Dios declaró que Él es el Hijo unigénito de Dios. ¿Y de qué manera lo honró? Sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Quiero que vayas conmigo a Hebreos 1:3 y después vamos de vuelta a Efesios. Mirá Hebreos 1:3. Dios es desde el 1:1.
la carta a los Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo en la cruz del Calvario, en la cruz muriendo como un malhechor, muriendo como un maldito, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Pablo en Efesios 1, 20 y 21, como vamos a ver? Que por medio del poder del Espíritu Santo, no solamente nuestro Señor Jesucristo fue resucitado de los muertos, sino que fue ascendido y sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque lo dice acá el apóstol Pablo y lo dice la palabra del Señor. Esto está citando, si en otro momento querés leerlo, el Salmo 110, que es uno de los pasajes de la Escritura del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento. Dice cómo nuestro Señor Jesucristo fue sentado a la diestra de la majestad en las alturas. En donde Dios dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y eso sucedió y ocurrió por el poder del Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Y Pablo lo que está queriendo es que los creyentes sepamos que ese Espíritu, que hizo esa obra tan extraordinaria de resucitar a nuestro Señor de los muertos, ascenderlo a los cielos y sentarlo a la diestra, que ese poder está operando y disponible en nosotros. El verso 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pablo está queriendo que los creyentes sepamos el poder que opera en nosotros, el poder que está disponible en nosotros. Y vos me preguntarás, pero Aldo, ¿cómo hago? Hermano, ¿cómo hago para vivir esa vida? Bueno, ¿sabés cuál es el secreto? La muerte de nuestro yo. El negarnos y vivir para Él. El negarnos, ese es el principio más extraordinario del Evangelio. Negarnos. ¿Te acordás lo que dijo el Señor Jesús? Dijo, ninguno puede ser mi discípulo si no toma su cruz y me sigue, negándose cada día. El secreto de la vida cristiana, para tener la victoria espiritual que todos anhelamos, es la negación, negarnos a nosotros mismos y vivir para Dios. Negar a mis deseos naturales en el sentido de autoconocimiento, de que me exalten, de querer hacer mi voluntad, negarme a mí mismo y vivir para Dios. Cuando yo me niego mis deseos naturales, que son contrarios a la voluntad de Dios, mis pensamientos, negar mis pensamientos cuando ellos van de acuerdo a la voluntad de Dios. Y lo único que puedo decirte es que si querés conocer la voluntad de Dios, lee su palabra y ahí te vas a dar cuenta. Imagínate el ejemplo que te di anteriormente de una persona que era ladrona o era esclava de la inmoralidad sexual o era esclavo de los vicios y de tantas cosas. Y viene al Señor, el Señor lo trae, le concede arrepentimiento y fe, y esa persona nace de nuevo. ¿Sabés cuál va a ser el secreto del éxito de la vida cristiana? Es el negarse a sí mismo y vivir para Dios, creyendo lo que dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo del cielo está morando en mí. Y cada vez que yo me niego a mí mismo por el poder que Él me ha dado, sabiendo lo que dice la palabra, que ese poder que vive y habita en mí es el Espíritu Santo que resucitó a Jesús, que lo ascendió a los cielos y lo sentó a la diestra del Padre. Es el Espíritu Santo en el cual el Señor en ese poder caminó durante todo su ministerio. El Espíritu Santo está morando en mí, está morando en vos.
¿Y sabes de qué depende el éxito de tu vida cristiana? La victoria en tu vida cristiana, la llenura del Espíritu. Depende en negarte a vos mismo. Negarte a lo que a vos te agrada, a tus inclinaciones, a las cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Bueno, ese va a ser el secreto de la vida cristiana para que fluya la vida del Espíritu en tu vida. Y no solo eso está diciendo Pablo, sino que mirá lo que dice en el versículo 22 y 23. Pablo está diciendo que por el poder del Espíritu Santo, no solo nuestro Señor resucitó, ascendió a los cielos, se sentó, sino que el Padre le dio un nombre. El 21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Si vemos en Filipenses capítulo 2, cómo fue la negación de nuestro Señor, cómo fue la humillación de nuestro Señor. Yo quiero que te recuerdes algo, que nuestro Señor Jesucristo, cada vez que estuvo en esta tierra, cada vez que hablaba, siempre recordaba, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, la voluntad del que me envió, no mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y aún en el último momento, ahí en el huerto de Getsemaní, cuando Él estaba por ofrecer su vida, Él decía, Padre, si es posible, que pase esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese es el secreto de la vida cristiana, es el secreto de la vida espiritual, es el secreto de la verdadera llenura del Espíritu. Padre, que tu voluntad se haga en mí. Padre, por medio de tu Espíritu Santo, ayúdame a hacer tu voluntad. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? Acá la tenemos. Vos sabés que los discípulos del primer siglo dependían de las enseñanzas que los apóstoles le iban dando, de alguna carta que llegara. Pero ¿sabés cuál es la voluntad de Dios? Nosotros la tenemos disponible acá. La voluntad de Dios es que yo me niegue a mis propios deseos pecaminosos y que viva para Dios. Y cuando yo comienzo, por la gracia de Dios, sabiendo que el Espíritu Santo está morando en mí, comienzo a negarme a mí mismo, a lo que a Dios no le agrada, ¿sabés qué va a suceder? Ahí comienza el secreto, ahí comienza, podríamos decir, la explosión de la vida espiritual en Dios. Y es maravilloso eso. No solo lo resucitó, lo ascendió y lo sentó a la diestra del Padre, sino que le puso sobre toda autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Te acordás lo que dijo el apóstol Pedro? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Y sabés dónde espera el verdadero creyente, el cristiano, el Hijo de Dios, la verdadera exaltación? Aquel día cuando tengamos que comparecer delante del tribunal de Cristo, esperar, escuchar las palabras de nuestro Señor. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y Pedro lo dice, humíllate bajo la poderosa mano de Dios, para que Él te exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad, todo lo que Él te quiera distraer sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y Pablo está diciendo el poder del Espíritu Santo, ese poder que hizo esta obra extraordinaria, la resurrección, la ascensión, el sentar a la diestra, el poner al Señor Jesús sobre todo principado, poder y autoridad, sobre todo nombre que se nombra, fue por el poder del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo está morando en mí, está morando en vos, en cada creyente, en cada uno de los que han puesto su fe en el Señor Jesús. Y mirá el verso 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo es la cabeza gobernante del cuerpo que es su iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mirá Colosenses 1, 17 al 20. Mirá lo que dice, hablando del Señor Jesús. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, son sostenidas. Quiere subsistencia, habla de mantenimiento, de sostenimiento. Bueno, dice, Jesús es antes de todas las cosas, y todas las cosas son sostenidas, mantenidas, sustentadas por Jesús. Y Él
el Señor, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Acá quiere decir el primero que murió y resucitó para nunca más volver a morir, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él, de la obra de la cruz, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Sabés que mientras estaba meditando en este pasaje había leído unos comentarios y muchos comentaristas, y estoy de acuerdo porque es algo extraordinario? Vos sabés que una cabeza sin cuerpo no se puede expresar, y un cuerpo sin cabeza no puede ser dirigido, no recibe orden, no puede recibir órdenes, no hay vida. Y en esa analogía del cuerpo, nuestro Señor Jesucristo es la cabeza gobernante de la iglesia, es de quien gobierna. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ahora acá habla de la plenitud. Ahora, qué maravilloso que la iglesia del Señor, el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, es lo que da plenitud a la obra del Señor. Así como un cuerpo sin una cabeza sin cuerpo no puede expresarse, nuestro Señor Jesucristo se expresa por medio de la iglesia. Esto es algo extraordinario, es un misterio. Que nuestro Señor Jesucristo, no porque lo necesite, sino porque fue el plan eterno de Dios, Él se expresa y manifiesta su voluntad y manifiesta su grandeza. ¿Sabes por medio de quién? Por medio de la iglesia. Aunque ahora no lo veamos, eso está velado. Ahora vemos a personas comunes y corrientes que están caminando, tratando de agradar a Dios. Pero va a haber un día en el que se va a manifestar lo que verdaderamente es la iglesia de Dios. Y ese día diremos, gloria a Dios, bendito el Señor, porque somos la iglesia del Señor. Ahora somos personas comunes, con debilidades, con errores, pero que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes lo que la palabra de Dios dice acerca de la iglesia? Mira, acá en Efesios, me lo anoté para no olvidarme. Efesios capítulo 3, porque es el misterio que estaba escondido en las edades. Que iba a haber un cuerpo místico del Mesías, de Jesús el Señor, que iba a estar compuesto por judíos y gentiles, que iban a ser el cuerpo místico del Señor, por el cual la cabeza que es Cristo se iba a manifestar e iba a mostrar lo que es. Efesios 3, desde el versículo 8, mirá lo que dice. A mí, dice el apóstol Pablo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Había algo que Dios se había reservado y no había revelado. A los profetas el Señor le había manifestado un montón, le había dado palabra abundante de Dios, hablando del Mesías venidero, de lo que iba a hacer con el pueblo de Israel, de lo que Dios iba a hacer. Había promesas acerca de bendecir a toda la humanidad por medio de aquel que iba a venir. Pero había un misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios, que se expresa por medio de la cabeza que es Cristo, en donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, de la revelación, del entendimiento. En Cristo están escondidos todas las profundidades de la sabiduría de Dios. Él es la sabiduría de la cual se habla en Proverbios, la sabiduría eterna. En Eclesiastés. La multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que la iglesia del Señor es la plenitud de Cristo? Es donde se manifiesta plenamente la gloriosa salvación del Señor. Así como un cuerpo no se puede, una cabeza no se puede manifestar sin un cuerpo, así también nuestro Señor Jesucristo, en el
plan y propósito eterno del Padre se ha manifestado, ha querido manifestarse por medio del cuerpo que es la iglesia. Él es uno con su iglesia. Estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo y nosotros somos miembros los unos de los otros. Y esta revelación maravillosa la aclara el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Mirá lo que dice Romanos 12, versículo 5. Y después vamos a ir. Versículo 4. Romanos 12, 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Y sabés que el fluir del Espíritu que estamos hablando acá en Efesios capítulo 1, al final del capítulo, ese fluir se manifiesta también cuando yo, como miembro de un cuerpo, me niego a mí mismo para que mi hermano crezca, para que mi hermano madure, para que mi hermano sea alentado. Todo el punto principal y el centro de la victoria espiritual y de la vida de fluir del Espíritu es negarnos a nosotros mismos y vivir el poder del Espíritu. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Efesios, 1 Corintios, antes vamos a 1 Corintios capítulo 12, mirá. 1 Corintios 12, 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, la obra poderosa del Espíritu Santo que nos unió al cuerpo místico de Cristo. Y ese Espíritu Santo es el que ahora está morando en mí. En un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Dios nos hizo beber de su espíritu. El apóstol Pablo dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios, el amor ágape, ese amor que no es mezquino, que no se jacta, que no hace nada indebido, ese amor que piensa en el otro, ese amor que es como el amor de Dios que se da, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu. ¿Y cómo hago para manifestar ese amor? Tengo que morir a mi yo, a lo natural, a mi amor natural, y tengo que depender de la obra del Espíritu Santo. Efesios capítulo 4. Efesios 4, me había anotado 25. Mirá lo que dice el apóstol Pablo. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y eso es como termina el apóstol Pablo esta bendita oración. Yo te invito a que busques en tu casa, que te metas en la palabra de Dios y puedas ver la riqueza que el Señor nos habla. La obra del Espíritu Santo en Cristo, todo lo que hizo en el Señor está disponible para nosotros. Por eso Pablo oraba, que nuestros ojos espirituales sean alumbrados, para que podamos ver el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. ¿Y cuál es el secreto para que el poder del Espíritu Santo obre en nosotros? Es morir a nuestros deseos naturales contrarios a la palabra de Dios. Y cuando yo comienzo a negarme a mí mismo, el Espíritu Santo comienza a fluir. Esa energía potencial se comienza a transformar en una energía cinética de movimiento y que comienza a bendecir a los demás. Y ese poder está en tu vida, amado hermano, hermana, ese poder está en vos. No es nuestro, es de Dios, es del Señor y lo hemos recibido. Todo lo que hemos creído en Jesucristo, hemos recibido el poder del Espíritu Santo, pero está latente. En algunos se manifiesta más dinámicamente que en otros. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cuánto nos negamos, más fluye el verdadero poder. Y recordá esto, que el verdadero poder del Espíritu Santo se manifiesta en una vida transformada.
en una vida que manifiesta el fruto del Espíritu, en una vida que ama, en una vida que perdona, en una vida que tiene misericordia, en una vida que se goza a pesar de las tribulaciones y de las pruebas. Amor, el fruto del Espíritu, ¿sabes cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el verdadero fruto espiritual. Esa es la manifestación de una verdadera vida gobernada por el Espíritu Santo. ¿Sabés la característica de una vida no gobernada por el Espíritu Santo? Celos, pleitos, amargura, disensiones, herejías, borrachera, inmoralidad sexual. ¿Te das cuenta de los contrastes? Una vida gobernada por el Espíritu es una vida que manifiesta el fruto del Espíritu. Ahora, ¿vos querés que eso se manifieste en tu vida? ¿Y sabés lo que tenemos que hacer? Morir, morir, morir. Delante de Dios decir, Señor, acá estoy, Señor. Cuando el Señor Jesús murió, yo creo lo que dice tu palabra, que yo morí cuando Él murió. Y que cuando Él resucitó, yo también resucité a una nueva vida con Él. Y tu Espíritu Santo, que fue el que hizo esa obra poderosa, es el que ahora me habita, el que vive en mí. Entonces, como tu Espíritu Santo vive en mí y yo quiero vivir en ese fluir del Espíritu, propongo en mi corazón, Señor, negarme a todo lo que tu palabra dice que tenemos que negarnos y vivir para vos, Señor. Y si estás escuchando por primera vez o nos venís escuchando hace tiempo y nunca le rendiste tu vida de corazón a Dios, creyendo el sacrificio de Jesús, hoy te invito también que puedas rendirle tu vida a Jesús, creyendo en el sacrificio de la cruz, en lo que Él hizo para pagar por nuestros pecados, para vindicar la justicia de Dios que había sido ofendida por el ser humano. Todo aquel que cree en la obra de Jesucristo es salvo, y el que no cree será condenado. Dios te ofrece la manera de vivir una vida con propósito, verdaderamente. Esa es una vida con propósito para la gloria de Dios. Una vida con sentido. Quizás estás viviendo tu vida y ni sabes para qué vivís. Tenés más ganas de quitarte la vida que de vivir. Bueno, sabés que hoy la palabra de Dios te dice que hay una vida genuina, espiritual, que puede ser vivida. Una vida con propósito eterno. Una vida de gozo, llena de gozo, no importa las circunstancias que tengas que pasar. Y esa vida te la ofrece Dios por medio del sacrificio de Jesús. Lo único que tenés que hacer es creer en el sacrificio del Señor y pedirle perdón por todos tus pecados, por todas tus rebeliones. Y Él te dará nueva vida. Y va a poner lo que estuvimos viendo, el Espíritu Santo poderoso del cielo morando en tu vida, en tu corazón, en tu espíritu. Y por medio de ese espíritu te va a dar la capacidad para vivir esa vida victoriosa, llena de fruto y de propósito. Oramos en acuerdo con los hermanos. Y yo te animo y te invito a que le digas al Señor, Señor, así como Cristo nuestro Señor murió y fue resucitado y ascendió, así también, Señor, así también yo creo que cuando Cristo murió, yo morí con Cristo. Y ahora quiero vivir esa nueva vida para que tu Espíritu Santo comience a fluir en mí. Dame la fuerza y la capacidad para negarme, ayúdame. Dios no lo va a hacer por vos. Vos tenés que negarte a vos mismo para vivir la vida victoriosa en el Espíritu. Oramos. Señor, Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Te pido que tu palabra siga trabajando en nuestros corazones, Señor. Que obre en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a poder ser verdaderos discípulos del Señor. A negarnos a nosotros mismos y vivir para vos, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, para que la vida de tu Espíritu comience a fluir de una manera extraordinaria y podamos ser llenos verdaderamente de tu Espíritu Santo.
Tu palabra nos asegura que cada uno de los que hemos creído hemos recibido al Espíritu Santo y está morando en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a negarnos a todo aquello que tu palabra dice que a vos no te agrada, para que tu Espíritu Santo comience a gobernar cada área de nuestra vida. Ayúdanos a despojarnos de los celos, de los pleitos, de las iras, de las contiendas, de las disensiones, de las herejías, de todo lo que no te agrada, Señor. Ayúdanos a despojarnos del viejo hombre que está viciado con deseos engañosos. Porque el viejo hombre no puede ser reformado, el viejo hombre tiene que morir. Y tu palabra dice que en la cruz del Calvario nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Ayúdanos, Señor, a hacer morir lo terrenal en nosotros, y que la vida de tu Espíritu comience a fluir de una manera extraordinaria en nosotros, y que podamos vivir para vos. Ayúdanos a seguir las pisadas de Jesús. Él llegó a decir: hago la voluntad del que me envió. No vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ayúdanos a seguir las pisadas del Maestro, las pisadas de Jesús, que Él fue obediente en todo. Ayúdanos, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, a que podamos crecer en nuestra relación con vos, a crecer en santidad, en obediencia a tu palabra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga mucho, mucho en este día y te llene de su presencia y puedas vivir la vida plena en comunión con el Señor a través de la presencia poderosa del Espíritu Santo que está morando en tu vida, porque así lo dice la palabra de Dios. Dios te bendiga en este día. Gracias por acompañarnos, por tomarte el tiempo de escuchar la palabra. Dios te bendiga.